Buenas tardes chicos. Bueno, vamos a empezar con la última clase teórica del cuatrimestre. Eh, en esta clase vamos a ver uniones monetarias óptimas. Ustedes ya estuvieron viendo un poco de cuestiones de integración con Lautaro y vieron que la unión monetaria es el máximo grado de integración que puede alcanzar una región. Eh, Así que vamos a profundizar un poco en el caso de uniones monetarias óptimas. Vamos a repasar la agenda. Primero tenemos una introducción que más que nada es ver un poco lo que ya vieron con Lautaro eh, y ver un poco de evidencia, sobre todo de la zona euro. También vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre la zona euro y la Unión Europea y cuáles son las principales características de una unión monetaria óptima. También vamos a ver los costos y beneficios y vamos a ver que entre la teoría y lo que realmente pasa en la realidad hay bastantes diferencias. Esto en una primera parte. Después vamos a ver shocks de demanda agregada. eh, Vamos a ver shocks simétricos y asimétricos. Simétricos, nos referimos a simétricos cuando el shock es el mismo en distintas economías. Por ejemplo, en dos economías cae la demanda agregada. Y un shock asimétrico es cuando en una economía cae y en otra aumenta, por ejemplo. Entonces vamos a ver el impacto de ambos tipos de shocks bajo un escenario de independencia monetaria y bajo un escenario de unión monetaria, a ver cuál es el más conveniente y por qué. Y después vamos a ver la teoría de las uniones monetarias óptimas y vamos a tratar de eh, analizar a partir de qué punto comienza a ser óptimo que varios países formen una unión monetaria o no. Vamos a analizarlo a partir de dos modelos. Por un lado tenemos el modelo GGLL, en el cual se tiene en cuenta la integración y los costos y los beneficios de una unión monetaria. En base a esto se establece cuál es el punto de integración óptimo necesario para poder llevar a cabo una unión monetaria. Y por otro lado tenemos el modelo GGLL está en Krugman. Y por otro lado tenemos el criterio de optimalidad que surge del libro de Finstra y Taylor. En lugar de comparar integración con costos y beneficios, lo que hace es trazar una línea de beneficios netos, que ahí es donde se estarían teniendo en cuenta los costos y los beneficios de la unión monetaria, pero lo que estaría comparando en este caso es la simetría de los shocks a los que están expuestos las economías en cuestión con la integración. Entonces también se tiene en cuenta o se ve cuál es la combinación de integración y de simetría necesaria para que la unión monetaria sea óptima. Bueno, empecemos entonces con la parte introductoria. Esto es un repaso de lo que es una unión monetaria. Como ya sabrán, el propósito principal de una unión monetaria es constituir una zona monetaria. O sea, es el paso previo a la adopción de una moneda común por parte de todas las economías que conforman esa región. El objetivo principal es, por un lado, lograr la libre circulación de bienes, servicios y factores, o sea, no solo integración en el mercado de bienes, sino también en el mercado de factores, de capital y de trabajo. Y por otro lado, eliminar la posibilidad de cualquier tipo de alteración en las paridades monetarias entre los países que componen esta región. ¿Cómo se puede lograr esta eliminación de cualquier tipo de alteración en las paridades monetarias? Bueno, una opción es fijando los tipos de cambio y estableciendo bandas entre las cuales el tipo de cambio puede oscilar, pero que no puede pasarse de esas bandas, que es un concepto entre comillas menos exigente que el de adoptar una moneda común, que es la otra opción. O sea, la eliminación de las alteraciones puede lograrse fijando el tipo de cambio o adoptando una moneda común, como es el caso del euro. Bueno, sabemos que en el caso de que se adopta una moneda común o que se fija el tipo de cambio a una moneda de referencia, como por ejemplo el euro,
se renuncia a la posibilidad de hacer política monetaria nacional y también a la posibilidad de hacer política cambiaria, y esta pasa a estar centralizada en un ente supranacional. Eh, para poder llevar a cabo un tipo de integración como esta, es necesario crear instituciones como por ejemplo un banco central, que es una entidad, en este caso, que va a ser supranacional y que va a manejar la política monetaria de todos los países que conforman esa región. Y en ese sentido decimos que conformar una unión monetaria es un proceso de integración positiva. Ustedes habrán visto con Lautaro que podíamos distinguir entre integración negativa e integración positiva. Integración negativa tenía que ver con todas aquellas políticas de integración que consistían en ir eliminando instrumentos de política comercial, sobre todo, que restringían, por ejemplo, el libre comercio. Si se eliminaba un arancel, se favorecía el comercio de determinados bienes, entonces eso es integración negativa porque se retrocede y se sacan instrumentos que en algún momento fueron impuestos. En el caso de la integración positiva, lo que sucede es lo contrario, no se saca ningún instrumento, sino que se van creando instrumentos e instituciones que profundizan la integración entre los países que conforman esta región. Por ejemplo, una entidad supranacional, como es un banco central, o una moneda común, o un tipo de cambio fijo. Todas estas cuestiones que profundizan la integración hacen que la unión monetaria sea una forma de integración positiva. Bueno, y una vez que la unión monetaria está conformada, ya no hay mercados por integrar, porque se considera que tanto el mercado de bienes como el mercado de factores están integrados y que solo queda armonizar las políticas entre los distintos países que conforman esa región. Entonces veamos ahora qué es una unión monetaria óptima o área monetaria óptima. Tenemos dos definiciones. Por un lado tenemos la definición de Krugman, que está en el manual, que nos dice que las áreas monetarias óptimas son grupos de regiones con economías estrechamente vinculadas por el comercio de bienes y servicios y por la movilidad de factores. O sea, lo que vamos a deducir cuando veamos el modelo de Krugman es que cuanto mayor sea la integración, y no solo en el comercio de bienes, sino también en el mercado de factores, más óptima, entre comillas, va a ser la unión monetaria. Y por otro lado tenemos la definición de Mandel, que nos dice que el área óptima para un sistema de tipo de cambios fijos o una moneda única es aquella que se encuentra económicamente integrada. O sea, es importante que para que haya una unión monetaria y que ésta sea óptima, exista integración alta, porque si no, se van a potenciar todos los costos, que ahora vamos a ver, de una unión monetaria, y van a, más que compensar a las ganancias, entonces no va a ser óptimo que se conforme una unión monetaria. Es importante que repasemos a qué nos referimos cuando hablamos de integración económica. Cuando hablamos de integración no solo estamos hablando de integración en el mercado de bienes y servicios, es decir, de libre movilidad de bienes y servicios, sino que también estamos hablando de integración en el mercado de factores. Por un lado, esto hace referencia a la libre movilidad de bienes de capital físico o de capital financiero, y por otro lado, a la migración, es decir, la libre movilidad del factor trabajo. Veamos ahora cuáles son las principales diferencias entre la Unión Europea y la zona euro. Un país puede ser parte de la Unión Europea y no así de la zona euro. La zona euro está compuesta por todos aquellos países que adoptaron al euro como moneda oficial. En cambio, en la Unión Europea hay países que tienen al euro como moneda oficial, hay otros países que tienen su moneda fijada al euro, o sea, un tipo de cambio fijo, y hay otros países que tienen su propia moneda y que ni siquiera está fijada al euro. Entonces es importante hacer esta distinción. La zona euro está compuesta solo por los países que adoptaron al euro como moneda oficial.
Y un país de la Unión Europea que quiera ser parte de la zona euro no puede hacerlo instantáneamente. O sea, no es que del día a la mañana dice, hoy formo parte de la Unión Europea. No, primero tiene que fijar su tipo de cambio al euro a través de un sistema que se llama mecanismos de tipo de cambio por un periodo de 2 años. Si logra mantener el tipo de cambio frente al euro en el rango establecido por el mecanismo de tipo de cambio durante 2 años, entonces recién ahí puede unirse, pero no solo se va a exigir ese requisito, sino que vamos a ver que se van a exigir otras cuestiones. Entonces acá vemos que el mecanismo de tipo de cambio fija amplias zonas de tipo de cambio frente al euro. En un primer momento, ni bien surgió esta metodología, no eran amplias zonas, sino que el tipo de cambio podía oscilar entre un menos 2,25% y un 2,25%. Luego con el tiempo lograron ampliar la banda a un más menos 6% y finalmente en 1992 hubo una fuerte crisis que terminó en que varios países se fueron del mecanismo de tipo de cambio. Finalmente en el 93 volvieron, pero con una banda mucho más amplia que es del 15%, negativo o positivo. Pero además de cumplir con lo establecido por el mecanismo de tipo de cambio, para poder ingresar a la zona euro los países tienen que cumplir con 5 reglas de admisión establecidas en el Tratado de Maastricht. Una de ellas va a ser el mecanismo de tipo de cambio, pero ahora vamos a ver cuáles son el resto. Podemos dividir a estas reglas en 2 tipos. Por un lado, las reglas de convergencia nominal y por otro lado, las reglas que hacen referencia a la disciplina fiscal. La convergencia nominal requiere, por un lado, que la tasa de inflación del país que va a ingresar a la zona euro no puede ser superior en 1,5 puntos porcentuales a la media de los 3 países con inflación más baja en el momento en que se va a unir. El objetivo de esta medida principalmente es que los países ingresen a la zona euro sin sesgo inflacionario. Supongamos que 2 países van a adoptar una moneda común y que tienen tasas de inflación diferentes. Una vez que adoptan una moneda común, la tasa de inflación va a converger a un nivel determinado, que puede ser la inflación baja, puede ser la inflación alta, puede ser una inflación intermedia. Exigiendo que los países mantengan una tasa de inflación baja antes de entrar a la zona euro, lo que se garantizan los miembros es que siempre se converja a una inflación baja, porque si ya los países ingresan con una inflación baja, no hay riesgo de que se pueda converger a un nivel de inflación más alta. Esta medida es considerada como un sacrificio, entre comillas, que los países de alta inflación deben hacer antes de entrar a la zona euro para demostrar, de cierto modo, credibilidad. Bueno, esto con respecto a la primera medida de convergencia nominal. Después, por otro lado, tenemos que el tipo de cambio debe ser estable dentro de los límites establecidos por el mecanismo de tipo de cambio. Es lo que ya vimos en la slide anterior, y que el país no debe haber devaluado la moneda por iniciativa propia. Y por último tenemos que los intereses de largo plazo no pueden superar en un 2% al promedio de los 3 países con intereses más bajos. En este sentido diríamos que se estaría cumpliendo la paridad descubierta de tasa de interés. Bueno, y por último tenemos la disciplina fiscal. Quienes establecieron las reglas del Tratado de Maastricht consideraban que las principales causas de la inflación no eran monetarias, sino que eran fiscales. Entonces, por eso también exigían disciplina fiscal por parte de los países que aspiraban a formar parte de la zona euro. Entonces, entre estas medidas teníamos, por un lado, que el déficit fiscal no puede superar el 3% del PBI durante el último año previo a ingresar. Y por otro lado, que la deuda pública no puede superar el 60% del producto durante el último año. La disciplina fiscal es importante destacar que no solo es una condición necesaria para la aceptación, sino que es una condición de permanencia. En realidad nunca echaron a nadie de la zona euro, pero sí se aplican castigos cuando todas estas
medidas no se cumplen. Bueno, sigamos. En este gráfico tenemos, es un gráfico de Europa que nos muestra cuáles son, con celeste, los países de la Unión Europea que son parte de la eurozona, o sea, los países que tienen al euro como moneda oficial. En violeta tenemos los países de la Unión Europea que están dentro del mecanismo de tipo de cambio. Este gráfico es del 2011. Letonia y Lituania ya adoptaron el euro. Dinamarca no estoy seguro. Pero bueno, si no, sigue estando en el mecanismo de tipo de cambio. Y por último tenemos los países en amarillo de la Unión Europea que no son parte de la zona euro, o sea, no tienen al euro como moneda oficial, ni tampoco están en el mecanismo de tipo de cambio, o sea que no son aspirantes a entrar en la zona euro. Acá vemos que los primeros 12 países que conformaron la zona euro antes de su conformación, que fue en 1999, debieron bajar su inflación. Vean que, sobre todo estos que tenían inflación bastante alta, tuvieron que bajarla y todos convergieron a una inflación baja antes de el inicio de la zona euro, para así garantizar que la unión monetaria comenzaba ya con una inflación baja. Acá tenemos la deuda sobre el producto. Fíjense que hay muchos países que en realidad no cumplen con esta disciplina fiscal. Según esa disciplina fiscal, la deuda debería estar de acá para abajo en todos los casos. Miren el caso de Grecia, por ejemplo. Se permiten excepciones y supuestamente estos países reciben un castigo, entre comillas. Pero bueno. Y ahora vamos a ver los costos y beneficios de una unión monetaria. Entre los beneficios tenemos menores costos de transacción que surgen de la conformación de una unión monetaria. ¿Por qué? Por un lado, porque se elimina el mercado de divisas, entonces se eliminan todos los costos de cambio asociados a las transacciones en distintas monedas. Y por otro lado, recordemos que una unión monetaria es el máximo nivel de integración que se puede alcanzar, entonces también se eliminan todos los costos de transacción propios de mercados que no están integrados. O sea, en este caso los mercados sí están integrados y se eliminan todos esos costos. Por otro lado tenemos transparencia de precios, que ahora lo vamos a ver más en detalle, menor incertidumbre, mayor crecimiento y mayor credibilidad, que también lo vamos a ver en detalle. Y por último tenemos ventaja de moneda internacional. Este concepto hace referencia a las ganancias por señoriaje, que en realidad son ganancias relativamente bajas, así que no son muy relevantes. Veamos la transparencia de precios. La transparencia de precios facilita comparaciones entre los distintos países de la región, permite comparar de manera más fácil el nivel de vida entre los distintos países. Recuerden que cuando vimos los conceptos de PPP decíamos que era muy costoso porque había que recolectar la información sobre tipo de cambio de cada uno de los países. Bueno, en este caso todo eso se estaría como simplificando. También se reducen los costos de información, aumenta la competencia entre los países y los precios bajan, entonces se ven beneficiados los consumidores. Y también esto de convergencia de precios, que es como una de los requisitos para poder ingresar, y muchos países adoptan a la integración monetaria como política antiinflacionaria, o sea, son países con inflación alta que se comprometen a bajar la inflación para poder ingresar, entonces de esa forma estarían combatiendo la inflación. Y por último, aumentaría la eficiencia de asignación de recursos.
Esto es teóricamente lo que debería pasar. En el caso de la zona euro vemos que existen grandes diferencias de precios entre los países y que tampoco hay evidencia concluyente sobre la convergencia de precios. A ver, si bien este gráfico que vimos sí convergen o convergieron a una inflación baja, esto fue ni bien empezó la zona euro, así que todo eso se puede haber alterado. Por otro lado, tenemos los beneficios de menor incertidumbre, mayor crecimiento y credibilidad. Bueno, al adoptar una moneda común se reduce el riesgo cambiario o la posibilidad de variaciones en el tipo de cambio. Recordemos que esto es siempre entre los países miembros de la región. Con países que no son parte de la región, este riesgo sigue existiendo, pero bueno, al interior de la región este riesgo se desaparece. Al reducirse el riesgo cambiario se puede reducir el riesgo sistémico y entonces disminuye la tasa de interés real, y una menor tasa de interés real permite mayor acumulación de capital y además hay efectos dinámicos de la innovación, que todo esto se refleja en un mayor crecimiento o se reflejaría en un mayor crecimiento. Veamos qué pasa en el caso del euro, de la zona euro. Hay evidencia de que la menor incertidumbre cambiaria podría no reducir el riesgo sistémico. Además que el tipo de interés real no se vio sustancialmente reducido al interior de la eurozona. Y por otro lado, que la reducción del riesgo asociado al tipo de cambio podría verse compensado por el aumento de la incertidumbre en otros mercados, como el mercado de bienes o el mercado de trabajo. Entonces este beneficio podría compensarse o más que compensarse. Y por el lado de los costos tenemos, por un lado, la pérdida de instrumentos de política económica. Como ya dijimos, se renuncia a la política monetaria y a la política cambiaria nacional. Esta política pasa a estar manejada por el ente supranacional. Ya no se cuenta con la política cambiaria como instrumento para poder fomentar el producto o el empleo. Tampoco se cuenta con la política cambiaria y por lo tanto el tipo de cambio ya no funciona como un mecanismo de ajuste automático ante cambios en la demanda agregada. Y también se pierde la posibilidad de emitir dinero para financiar el déficit. Otro de los costos es la pérdida de estabilidad económica. Viene de la mano con el punto anterior. Como se renuncia a todos estos instrumentos de política ante un shock de demanda agregada, contamos con muchos instrumentos de política menos para poder solucionarlo, entonces aumenta la inestabilidad económica, digamos. Y este costo se acentúa cuanto más asimétricos son los shocks entre los distintos países que conforman la región. Y ahora vamos a ver bien por qué. Pero si fuese un shock simétrico e idéntico en todos los países de la región, ahí el ente supranacional podría actuar modificando el tipo de cambio, por ejemplo, pero como cuando un shock no es simétrico y afecta solo a un país, en ese caso no se puede llevar a cabo una política de ese tipo y aumenta la inestabilidad.